En algunas ocasiones requerimos que el diseño de nuestra página se vea organizado en columnas, como en esta oportunidad. En este caso tengo un texto organizado en dos columnas, separado con una línea en el medio, y el siguiente texto sí lo veo organizado en una sola columna. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar un texto normal. Siempre se recomienda escribir el texto en una sola columna para luego llevarlo al orden que le queramos dar por medio de columnas. Entonces, en este caso, el mismo texto que están visualizando lo tengo organizado en una columna, es decir, copiado y pegado. No tiene ningún formato. Inicialmente podemos seleccionar todo el texto, dirigirnos a la pestaña Disposición, que en otras versiones de Word se llama Formato o Diseño de Página, en este caso Disposición. Desplegamos y aparece en diagonal a la izquierda la herramienta Columnas. Presionamos un clic y aquí me indica en cuántas columnas quiero organizar mi texto. En este caso, para el ejemplo, estamos hablando de 2 columnas. Pero inicialmente el texto no me sale como yo lo requiero. Me organizó todo el texto, incluso el título, en una sola columna. Vamos a hacerlo correctamente paso a paso. Solamente necesitamos que los primeros 2 párrafos se organicen en columna, es decir, que hacemos la selección desde la primera letra hasta la última, sin dejar este espacio. Siempre vamos a ir al punto. Este espacio nos puede afectar la organización del texto en columnas. Siempre vamos a dejar, vamos a ir hasta el punto o hasta donde termina el texto. En este caso, el mío termina en este punto. ¿Qué pasa si dejamos ese espacio de más? Por ejemplo, yo quiero convertir este texto en columnas. Aquí voy a ampliar la selección y al convertirlo en 2 columnas, pues me lo organiza en una columna y está a la espera del siguiente texto para la otra columna. Es decir, que aquí tengo un error. Lo normal sería que seleccionáramos todo el texto hasta el punto, como les indicaba, herramienta columnas y 2 columnas, y ya quedó organizado. Pero para el ejemplo solamente requerimos los 2 primeros párrafos organizados en columnas. Entonces seleccionamos los 2 párrafos hasta el punto y nos dirigimos a Disposición, pestaña Formato o Diseño de Página, desplegamos la herramienta de columnas y seleccionamos el número de columnas, en este caso 2, y ya quedó organizado. Ahora vamos a agregar la línea en el medio. En esta misma herramienta de columnas desplegamos y vamos a ir a la herramienta al final que dice Más columnas. Presionamos un clic y aparece esta ventana de diálogo que me permite organizar el texto en más columnas, si quiero el de la izquierda más estrecho, si quiero el de la derecha que quede más estrecho, o otros números de columnas que quiera agregar que no aparecen preestablecidas a través de esta herramienta. En este caso solamente requiero una línea divisoria en el medio. Presiono clic y acepto. En algunas ocasiones el orden del texto en columna no aparece como lo requerimos. En este caso, en el ejemplo, me dice que la segunda columna comienza con el texto. Algunas veces en la vida diplomática se tiene la sensación de que se está haciendo historia. Pero en mi texto en columna aparece situado en la primera columna. ¿Cómo puedo organizar que comience mi segunda columna con este texto? Inicialmente situamos el cursor al comienzo de la palabra que queremos que comience en la segunda columna, en este caso algunas. Presiono clic y el cursor parpadea. Nuevamente volvemos a la pestaña Disposición y en la parte de abajo está la herramienta Saltos. La despliego y vamos a utilizar la herramienta Columna, es decir, vamos a generar un salto de columna. Presionamos un clic y ya puedo visualizar que la segunda columna comienza según el ejemplo, donde yo la requiero. Recuerden que todos los textos deben ir justificados para ver bloques definidos. En este caso, el tercer párrafo va en una columna,
es decir, como viene por defecto, una sola columna. Luego me indica que podemos pegar una imagen acompañando el texto. En este caso, la copio de internet, la puedo pegar en cualquier lugar del documento y vamos a ajustar que el texto se ajuste a la imagen. Entonces, presionamos clic en las opciones de diseño y vamos a seleccionar esta herramienta, cuadrada. Es decir, que el texto se va a ajustar a la imagen. Y la ubicamos en el lugar donde requerimos. La podemos ampliar o reducir. El texto se ajusta a la imagen. O situarla en otro lugar como acompañamiento de la imagen. En muchas ocasiones que deseamos retornar a nuestro texto en una sola columna, comenzamos a escribir, nos damos cuenta que el formato se aplica nuevamente al texto, es decir, que continúa escribiendo en dos columnas. ¿Cómo solucionamos esto? Situamos el cursor al final de la columna, es decir, hasta donde yo requiero que mi texto quede organizado en columnas, presiono clic y él queda parpadeando al final del texto. Me dirijo nuevamente a la pestaña Disposición, Herramientas Saltos y vamos a aplicar un salto de sección, esta herramienta que dice Continuo. Presionamos, luego indicamos que requerimos una columna y ya podemos pegar nuestro texto. Si no indicamos que requerimos una columna, él va a seguir organizándonos el texto en columnas. Entonces siempre indicamos que una sola columna, pegamos o escribimos y ya nos queda el texto tal cual como lo requerimos. Estos saltos de sección también se pueden aplicar para el título. Al final del título situamos el cursor y damos un salto de sección. Es decir, que este texto en columnas está separado del título y del tercer párrafo.